El liberalismo. Para el siglo XVII, las monarquías europeas habían acrecentado su poder despótico como producto, entre otros factores, de la acumulación de riqueza proveniente de las colonias. Esta forma de gobierno, denominada absolutismo, tuvo su mayor expresión en la filosofía de Thomas Hobbes y su obra El Leviatán, y en la afirmación de Luis XIV, rey de Francia, ante el Parlamento: el Estado soy yo. Durante ese mismo periodo denominado la Era de la Razón, hubo grandes avances científicos e intelectuales. Newton, Pascal, Leibniz, precedidos por el racionalismo cartesiano, que influyeron en el pensamiento del siglo XVIII y estimularon la búsqueda de la verdad a través de la razón y no de los dogmas. Sin embargo, parte de la alta burguesía fue detractora de las nuevas ideas, mientras que elementos de la baja nobleza y el bajo clero las apoyaron. Por otra parte, no hay que ignorar el hecho de que en Inglaterra, antes del absolutismo, ya existía una tradición de parlamentarios, y la Carta Magna, que limitaba las acciones de la monarquía. Estado de Derecho garantizaba ciertos derechos individuales. En este contexto surgió el liberalismo como ideología política y económica, que se proponía garantizar para el individuo las libertades fundamentales de conciencia, culto, reunión, asociación, libre iniciativa individual y propiedad privada. John Locke, filósofo y médico inglés, es considerado el padre del liberalismo clásico y uno de los principales autores de la Ilustración. En cuanto a teoría política, propuso que la soberanía emana del pueblo y que los derechos individuales son anteriores a la sociedad. En cuanto a la relación entre la economía y la política, afirmó que la mayor y principal finalidad que persiguen los hombres al reunirse en estados, sometiéndose a un gobierno, es la protección de su propiedad, protección que le es incompleta en estado de naturaleza. Postulados del liberalismo. Las ideas más importantes del liberalismo se desprenden de los autores del siglo XVIII, entre ellos John Locke, Adam Smith, Stuart Mill y David Ricardo. Entre los principales postulados del liberalismo tenemos: el individuo es autónomo, la libertad es una dimensión de la razón, Estado de Derecho, todas las personas son iguales ante la ley sin privilegios ni distinciones, derecho natural a la propiedad privada y a la organización social en grupos diferenciados por su riqueza, clase y no por nacimientos o estamentos. Los derechos son innovables, nadie puede interferir en lo mío y limitar lo que yo puedo hacer. Liberalismo económico. Esta nueva forma de pensar que universalizó las aspiraciones de poder de la burguesía tuvo expresión en una nueva teoría económica liberal. La desconfianza en el Estado estaba en el núcleo del liberalismo, de modo que la burguesía inglesa reclamaba la no intervención de aquel en cuestiones sociales. La burguesía cuyo principal interés era incrementar sus riquezas con la menor cantidad de obstáculos posibles. Proteccionismo versus librecambismo. A partir de la segunda mitad del siglo XVII y todo el siglo XVIII aparecieron nuevas teorías económicas ligadas a los intereses de la burguesía. El librecambismo, con pensadores como Adam Smith y David Ricardo, defendía el libre comercio internacional y la libre competencia, es decir, rechazaba el proteccionismo que ejercía el Estado monárquico. El proteccionismo era una doctrina propia de las monarquías de la época para proteger el propio comercio. Se imponían fuertes impuestos aduaneros a los productos extranjeros. Uno de sus representantes más destacados fue Alexander Hamilton. En otras palabras, surgieron nuevas formas de poner reglas a las actividades comerciales. En la mayor parte de los casos protegía a los grandes monopolios. Entre los principios que rige el proteccionismo destacan: protección de las industrias consideradas estratégicas para el interés público, el fomento de la industrialización y creación de empleo, desarrollo de industrias emergentes, evitar el dumping externo. El librecambismo, modelo económico capitalista, el cual fomentó el intercambio comercial entre países eliminando los procesos aduaneros. Entre los principios que rige el librecambismo destacan: mayor eficiencia de los factores de producción, mayor variedad y cantidad de bienes y servicios, incremento y fomento de la competencia, logro de economía de escala. Independencias hispanoamericanas.
Se puede identificar una multiplicidad de causas que expliquen el estallido de las guerras de independencia. El evento detonante fue la crisis de la monarquía española. Se confiaba en la idea de que en ausencia del rey la soberanía para gobernar pasaba al pueblo, con lo que las autoridades españolas perdían legitimidad. La relación entre la élite local y la monarquía se había resquebrajado. Las revoluciones de Estados Unidos y Haití hicieron evidente que se podía vencer a las potencias europeas. Las reivindicaciones populares en Haití causaron temor en la élite colonial, que trató de evitar que las noticias de esta revolución antiesclavista que se había desatado en la isla llegara a oídos de la población. Las ideas de la Ilustración promovían relaciones políticas distintas a las del antiguo régimen. En el aspecto económico se suma la desazón de la acaudalada oligarquía criolla, por su exclusión de los cargos más influyentes y sus deseos de gestionar los asuntos económicos de forma autónoma. España, además, vivía en un momento de inestabilidad política interior con la invasión napoleónica, la detención del rey en Francia y la guerra derivada de todo ello que tuvo lugar entre 1808 y 1814. La independencia de Hispanoamérica no fue un proceso homogéneo. Dentro del vasto territorio americano, cada región presentó sus particularidades, pero en el caso de América del Sur podemos identificar dos fases claramente diferenciadas. La primera fase, 1809-1815, se caracteriza por la conformación de las juntas soberanas en América por parte de la clase dominante, mientras que en España se buscaba la salida de los franceses y se conformaba un consejo de regencia que sustituía a la junta soberana. La segunda fase se dio entre 1815 y 1824. Para esta fecha, Fernando VI había retomado el trono e intentó mantener bajo su poder a América. Por ello se organizaron dos grandes ejércitos continentales. El primero en el sur estuvo liderado por José de San Martí, que desde Buenos Aires avanzó hacia Chile y luego pasó a Perú. El segundo ejército estaba liderado por Simón Bolívar, quien desde Caracas avanzó hacia el sur, apoyando y consolidando la independencia de Nueva Granada y Quito.